Está con- Buenas tardes, mi grupo está conformado por Elian Zambrano, Yacir Villalba, Andrés Tomás, Luis Torres y quien les habla, Valentina Solano. Nosotros les vamos a hablar sobre el teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema o la teoría de Bayes? El teorema de Bayes en la teoría de la probabilidad es una proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes, que nació en 1702 y murió en 1761. Esta teoría fue publicada póstumamente en 1763. Expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio, A dado B, en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de solo A. Términos generales de la teoría de Bayes. En términos más generales y menos matemáticos, el teorema de Bayes es de enorme relevancia, puesto que vincula la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A. Es decir, por ejemplo, que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza, dado que se tiene gripe, se podría saber, si se tiene algún dato más, la probabilidad de tener gripe si se tiene dolor de cabeza. Muestra este sencillo ejemplo la alta relevancia del teorema de Bayes en cuestión para la ciencia en todas sus ramas, puesto que tiene vinculación íntima con la comprensión de la probabilidad de aspectos causales dados los efectos observados. ¿Cómo se aplica el teorema de Bayes? La aplicación del teorema de Bayes ha sido muy criticada a lo largo del tiempo, debido a que no siempre se ha aplicado correctamente. Sin embargo, su aplicación está garantizada siempre y cuando los sucesos, tanto exhaustivos como disjuntos, se puedan cumplir correctamente. Por ello, ante la cuestión de ¿para qué sirve el teorema de Bayes y cómo se puede aplicar?, sabemos que es empleado para una gran mayoría de casos en los que se desea comprobar la teoría de la probabilidad. Por ejemplo, este teorema puede ser empleado para tantear qué probabilidades subjetivas puede tener un determinado suceso cuando hemos recibido algún tipo de información previa. Otras aplicaciones de la teoría de Bayes. El teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, hay una controversia sobre el tipo de probabilidades que emplea. El teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades subjetivas cuando recibimos información adicional de un experimento. La estadística bayesiana está demostrando su utilidad en ciertas estimaciones, basadas en el conocimiento subjetivo a priori y hecho de permitir revisar esas estimaciones en función de la evidencia empírica, es lo que está abriendo nuevas formas de hacer conocimiento. Aplicaciones puntuales. El diagnóstico de cáncer. Evaluación de probabilidades durante el desarrollo de un juego de Bridget por Dan Wout y Frederick Wout. Probabilidades priori y a posteriori. Un uso controvertido en la ley de sucesión de Laplace. En el testeo de hipótesis en ciencias políticas cuando se usa metodología process tracing. Clasificador Naive-Bayes. Es un clasificador probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes y algunas hipótesis simplificadoras adicionales. Es a causa de estas simplificadoras que suelen resumir en la hipótesis de independencia entre las variables predictoras que reciben el apelativo naive, es decir, ingenuo. Un ejemplo puede ser cuando son usados en implementaciones de filtro correos basura o spam, que adaptan como el uso. La fórmula del teorema de Bayes. Para calcular la probabilidad tal como la definió Bayes en este tipo de sucesos necesitamos una fórmula. La fórmula se define como la podemos ver en pantalla, donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y A de N son los distintos sucesos condicionados. En parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla para demostrarlo. Utilizaremos un ejemplo en el que en lugar de A de 1, A de 2 y A de 3, utilizaríamos directamente A, B y C. Inferencia bayesiana. Es un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis
pueda ser cierta. El nombre bayesiana proviene del uso frecuente que se hace del teorema de Bayes durante el proceso de inferencia. ¿Qué es lo atractivo de la estadística bayesiana? Lo atractivo de esta estadística es la construcción axiomática, una sola regla de decisión y la única que ofrece la solución para ciertos problemas.